El siguiente espacio en Sin Vueltas es una presentación exclusiva de Willy Lafourcade, una nueva visión en asesoramiento fiscal, contable y legal. Teléfono 2915-2732. Contador Diego Willy Lafourcade, un gusto recibirte, Diego, buen día. Buen día, Fernando, buen día, María Belén, ¿cómo están? Buen día, muy bien. ¿Todo bien? ¿Estás en la Ciudad Vieja? Estoy en la Ciudad Vieja. ¿Cómo está eso? Bien, bien, lindo día, por suerte. Hace falta un poquito de lluvia, como ustedes bien dijeron hoy temprano, pero bueno, disfrutando el solcito de lo que estamos por la capital. Movido como siempre ahí la Ciudad Vieja, ¿eh? Movida, pero bueno. Bueno, vos sabés que en ocasión de la exposición del Prado, tuvimos la oportunidad de conversar con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y entre las preguntas que le hicimos, hicimos una entrevista juntos con Eduardo Blasina, varias preguntas. Una fue esta de los proyectos de inversión, ¿no? Ella dice que hay unos 4.000 millones de dólares en proyectos de inversión para este año, que para el año que viene hay otra parte parecida. 4.000 millones de dólares, que es una cifra importante, ¿no? Ella misma decía, es como otra UPM. Pero claro, también es cierto, y ella lo admitía, que hay cierto enlentecimiento en la liberación de esos proyectos, que no es impedimento para que los mismos, vos ya lo dijiste más de una vez, pero ella lo reiteró también, para que los mismos empiecen a ejecutarse. Pero para mucha gente, sobre todo inversores extranjeros, a veces quieren tener la certeza, la seguridad y los papeles en la mano antes de comenzar, y cierta lentitud. Y ella decía, bueno, estamos trabajando para darle agilidad, incorporando más gente. ¿Cómo estás viendo esta evolución de los proyectos en la Comap? Sí, Fernando, sí, yo escuché la entrevista, muy buena entrevista que le hicieron con Blasina a la ministra. Y este punto que ustedes tocaron es un punto neurálgico para quienes nos dedicamos a esto, y muchas veces luchamos a diario para hacerle entender al inversor, al empresario, al emprendedor, que bueno, que la oficina tiene sus tiempos. Lamentablemente los tiempos se están tornando un poquito largos a veces para la dinámica empresarial. Vemos a veces que los proyectos están demorando muchos más de un año. El sector agropecuario tiene un cuello de botella muy grande. Un año en ser recomendado, ahora vamos a ver qué significa ser recomendado, y esos tiempos para el mundo empresarial son larguísimos. O sea, uno desde que presenta, invierte, quiere obtener el beneficio, tiene una incertidumbre teórica de un año. Por tanto, ese diagnóstico primario que tú bien haces y has venido haciendo, Fernando, es tal cual. O sea, estás en la tecla y nosotros lo vivimos a diario. Es importante, a ver, ¿qué sucede? Durante estos 2 años de pandemia, y ahora ya en la etapa final o post pandemia, vimos que se otorgaron muchísimos beneficios fiscales a las empresas, y eso que generó que se presentaran mucho más proyectos de lo esperado, seguramente. Entonces, las oficinas receptoras de los proyectos, primero lo que se conoce como la ventanilla única, y después las oficinas dentro de cada ministerio, porque recordemos que dependiendo del sector de actividad donde el proyecto tiene injerencia, el agro, el turismo, el Ministerio de Economía, si son proyectos más de comercio, el Ministerio de Industria, tienen su pequeña oficinita, llamémosle, con muy poquitos funcionarios, que son los que se encargan de recibir y comenzar a analizar el proyecto. Después eso pasa a órbita de la Comap propiamente dicha, pero realmente es un número muy chiquito de funcionarios. Uno a veces trata a diario con ellos, y a ver, estamos hablando de que en lo que van de 2 años de proyecto, 2 años de gobierno, 2 años y medio más o menos, tengo acá la cifra de cantidad de proyectos presentados, van 3.168 proyectos presentados, con un monto de inversión de 3.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando realmente de montos grandes, de cantidad de proyectos grandes, donde el cúmulo de información y el volumen de información que hay que analizar realmente es grande. Entonces, es una realidad lo de la demora, pero también es importante recalcar, Fernando, tal cual tú lo decís, y nosotros a los clientes y al público en general siempre tratamos de hacerle hincapié. Si el proyecto está bien presentado, está bien realizado, tiene el asesoramiento debido, una vez ingresado,
no debería haber limitantes para que el contribuyente no utilice los beneficios si realizó la inversión. Yo sé que muchas veces cuesta interpretar de que si todavía no está el decreto ministerial que otorga el beneficio, la empresa lo use, pero es una herramienta y así la normativa lo establece, que por las propias demoras de la administración yo no voy a quedar condicionado al uso del beneficio. Y créannos, y es importante remarcarlo, que son oficinas que trabajan muy bien, con demoras, pero que trabajan muy bien y muy seriamente, y no es que un proyecto se va a cajonear o no se va a cajonear o va a tener ideas de vuelta. Una vez que el proyecto sigue su carril, empieza a andar y empieza a rodar, y la aprobación, una vez estudiado, sale bastante rápido. Bien, eso por un lado, digo, sale bastante rápida siempre y cuando esté la presentación adecuada a todas las exigencias, ¿no? Que para eso también... Bueno, eso sí, también es un temita, ¿no? Eso es importante, sí, Fernando. A ver, es como cuando uno va a hacer un trámite. Si uno va primero por una cosita, le falta otra, vuelve, bueno, ahí va a tener demoras propias de la presentación, pero por eso es importante cerciorarse de que yo lo presente, y ya cuando lo presente vaya con todo el proyecto bien presentado, y de haber observaciones que sean las mínimas posibles, y que sean observaciones más tipo de entendimiento del operador, que no entendió qué era esta inversión, que no entendió qué era esto otro, y sean más aclaraciones que levantamiento de observaciones, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto, eso es bastante clave. Bueno, ustedes, el estudio Willy Lafourcade, vos particularmente y tu equipo están bastante especializados en esto y tienen decenas, por no decir centenas, de proyectos presentados, ¿no? Sí, correcto, Fernando. A ver, estos dos años también así han permitido, porque se han facilitado muchísimo los beneficios, y los números que arrojan las estadísticas también así lo demuestran. Haciendo un poquito de historia y relevamiento de los números oficiales, recién mencionábamos que de mayo del 2020 a mayo del 2022, perdón, de enero del 2020 a mayo del 2022, que es cuando está la estadística, hablábamos de casi 3.200 proyectos presentados, con una inversión recomendada de 2.971 millones de dólares. Acá, ¿qué es importante mencionar? No es lo mismo presentado que recomendado. Presentado es cuando el contribuyente, la empresa, va con su proyecto y lo presenta en la ventanilla única. Eso se considera presentado. ¿Qué significa recomendado? Es que ya el ministerio o la Comab propiamente dicha lo evaluó y lo eleva al ministro para que sea firmado. Ya es la etapa final para que el ministro simplemente firme, previa a toda la evaluación y la recomendación de la comisión de aplicación. Uh-huh. ¿Qué pasa en la práctica? Que todavía hay muchos proyectos presentados que no han estado recomendados, porque, como bien vos decías, hay un cuello de botella enorme en el estudio de los proyectos. Por tanto, estas cifras seguramente, si hiciéramos un corte en monto de inversión presentada, no recomendada, sería seguramente el número que la ministra mencionó, que yo oficialmente no lo tengo, pero sería muchísimo más alto que el número recomendado. Seguro, ahí está. Gracias. Bueno, ¿y cómo es por esos 3.000 millones que tenés? ¿Cómo es por sectores? ¿Lo tenés discriminado? Sí, lo tenemos, mira. El sector principal, el sector por excelencia, es el comercio y servicio. Tenemos casi 1.900 proyectos presentados, equivalentes a 1.800 millones de dólares. Después le sigue el agro en cantidad de proyectos, pero no en cantidad de monto de inversión. El agro está en 762 proyectos con 382 millones de dólares en estos 2 años. La industrial tiene 465 proyectos con 739 millones de dólares, está en segundo lugar en cuanto a monto de inversión. Y por último, el turismo, con 42 proyectos con 71 millones de dólares de presentación. Cuando lo separamos y lo desagregamos por departamentos, acá recordemos la importancia que tiene la descentralización en la obtención de beneficios fiscales. Recordemos que si yo presento mi proyecto y lo radico en el interior, voy a tener más beneficios fiscales que si lo radico en Montevideo. Pero más allá de eso, Montevideo, por la cantidad de empresas que hay, por la cantidad de personas, por la densidad poblacional, bueno, por todo lo que es Montevideo como capital, sigue estando en el primer puesto en la cantidad de proyectos presentados. Tiene 1.206 proyectos presentados con 920 millones de dólares. Le sigue Canelones, después tercero está Colonia, cuarto Soriano, y después sí se abre un elenco donde está Paysandú, Salto,
Florida, ahí ya están un poco más cabeza a cabeza, pero tenemos estos 4 o estos 3 que son Montevideo, Canelones y Colonia como el top 3 en ranking de cantidad de proyectos y montos de inversión. Y por último, Fernando, como para hacer un resumen general por interior y Montevideo, acá es importantísimo mencionarlo, el interior sí hoy en la suma de los departamentos se lleva, hay una diferencia muy grande respecto a Montevideo, con el 62% de los proyectos presentados, y referido a la inversión, el 69% de la inversión fue para el interior del país. Acá vemos sí la importancia de la descentralización, porque en los indicadores vemos que el interior del país se lleva casi el 70% del monto de la inversión y de la cantidad de proyectos presentados en comparación con Montevideo. Mira vos, porque además puntúa distinto, ¿no? Si es descentralizado, esto ya lo explicaste, pero tiene mejor puntaje y mejores beneficios. Si es en el interior, se incorpora personal, eran 3 o 4 elementos. Correcto. Sí, uno cuando se somete a presentar los proyectos, recordemos que teníamos 2 mecanismos, lo que era la matriz simplificada, donde yo únicamente analizo contratación de personal, y después tengo lo que es la matriz general, que es la que me da más puntaje, que yo tengo las externalidades positivas, que le llamábamos, que era descentralización, generar empleo, producir más limpio, aumentar mis exportaciones, y acá vemos claramente que el factor descentralización está siendo predominante, por suerte, porque creo que es importantísimo que se mire el interior del país, y claramente se lleva todos los premios con el 70% de la inversión y con el 60% de los proyectos presentados. Perfecto. Y cuando decís en interior, 69% dijiste, ¿no? 69% en inversión y 62% en cantidad de proyectos. Y por departamentos, más o menos sabemos cuál es el... Sí. Por departamentos, primero está, bueno, en lo que es interior, si bien Canelones es zona metropolitana, pero está catalogado como interior, o sea, Canelones sería el primero, está con 366 proyectos y un monto de inversión de 522 millones. Le sigue Colonia con 161 proyectos y 62 millones de dólares. Después está Soriano con 134 proyectos y 81 millones de dólares. Después de Soriano venimos con Salto, después venimos con Paysandú, tenemos Maldonado, Florida, y ahí va Artigas, y ahí va descendiendo hasta llegar al más chiquito, el que menos tiene, que es Rivera, con 29 proyectos y 27 millones de dólares de inversión. Ahí está. Bueno, ¿te queda algo más que quieras comentar sobre esto? Siempre hay para hablar, los proyectos, ¿no? Fernando, eso, a ver, sé que y hoy cada vez está más en el tapete porque nos preguntan, volver a esa reflexión de que si bien la resolución puede demorar, vemos en la práctica que está demorando más de un año en el sector agropecuario, es algo que se ve mucho, se ve muchísimo porque hubo un aluvión enorme de presentación de proyectos producto de lo que se conoce como tecnologías limpias o adaptación al cambio climático, todo lo referido a aguas, a bebederos, a energías renovables, a montes de abrigo, a alambrados, a nuevas pasturas. Bueno, el productor realmente está haciendo uso de esas herramientas. Vemos cada vez más este año, producto de los buenos rindes que dio el sector agropecuario, que el productor agropecuario realmente hizo uso de los proyectos de inversión, y donde capaz que el Ministerio de Ganadería no estaba preparado como oficina receptora de proyectos de los volúmenes que se están viendo. Entonces, claramente, en términos prácticos, hay un cuello de botella enorme, pero de vuelta, transmitirle la tranquilidad al contribuyente, al empresario, de que las oficinas trabajan bien, están trabajando bien, y hay demoras, pero esas demoras no inhabilitan, no impiden a que se puedan hacer uso de los beneficios en las declaraciones juradas fiscales que están próximas a vencer. Y por último, aplicado también al sector agropecuario, que está próximo a la presentación de su declaración jurada, recordemos que quienes pueden hacer uso del beneficio de los proyectos, aquellos que hayan presentado el proyecto previo al 30/6, que es cuando venció el cierre de año fiscal, llamémosle, y todas aquellas inversiones ejecutadas hasta la presentación de la declaración jurada fiscal. ¿Qué significa esto? Que si yo me estoy enterando ahora de que me está dando un saldo de impuesto a las ganancias, saldo de impuesto a la renta, y yo presenté un proyecto antes del 30/6 y contemplé alguna posible inversión para el año 2023, bueno, yo puedo pensar en adelantar esa inversión previo a octubre, que es la presentación de la declaración,
y por más que no la haya realizado antes del cierre fiscal, como está hecha antes del plazo de la presentación de la declaración jurada, puede utilizar el beneficio igual siempre que haya presentado el proyecto sí antes del 30 del 6. Entonces, como recomendación para el sector agropecuario, tengan presente esto porque estamos viendo saldos de impuestos altos y bueno, una manera importante de mitigarlo es esta herramienta más que beneficiosa. Perfecto. Diego Buille Lafourcade, integrante del estudio Buille Lafourcade, socio director. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar con ellos. El número de teléfono es el 29 15 27 32. 29 15 2732. Estudio Buille Lafourcade en este tema de presentación de proyectos de inversión o cualquier otro tema contable, tributario o legal. Seguramente van a estar allí un buen equipo, un equipo importante, joven, para recibirlos, para atenderlos. Diego, muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para toda la audiencia, Fernando. Un abrazo. 2915-2732, el teléfono del estudio Buille Lafourcade.